Vamos a ver la palabra de Dios. Hemos venido para eso, ¿no es cierto, hermano? Para que Dios nos hable, para que el Señor hable lo que nosotros necesitamos. Voy a usar esto mejor acá. Gracias, Señor. Vamos a ver, hermanos, en el capítulo 6 de Isaías. Capítulo 6 de Isaías, de versículo 1 al versículo 8. Aquí hay algo que vamos a hablar que yo deseo en mi vida para usted, para la iglesia. Amén. Gracias. Aleluya. Es algo bien importante lo que vamos a ver aquí. Te llama la visión y llamamiento de Isaías. O sea que cuando vemos la gloria de Dios, porque en los momentos difíciles que estaba pasando Isaías, estaba comenzando el ministerio y estaba en un momento bien crítico. Se había muerto el rey llamado Usías, y se ve que los historiadores dicen que Usías era primo de Isaías, primo hermano. Y Isaías tenía esa comunión con ese rey que fue uno de los reyes buenos de Israel. Unos reyes que se destacó por buscar a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Isaías tenía, me imagino yo, una comunión tremenda con su familiar, que estaba en el reino. Pero en los momentos difíciles que él estaba pasando, estaba en el mejor lugar. Si usted lo ve aquí, dice que estaba en el templo. Y usted sabe que en cada momento, en cada movimiento de Israel, cuando se separaron 10 tribus por un lado y 2 tribus para el otro lado, Judá y las 10 tribus de Israel, también pasaron momentos difíciles, en especial el reino de Israel, que es el reino del norte. Empezaron a tener reyes que eran corruptos en el rey del norte, pero en el rey del sur, donde Isaías se estaba moviendo en esta hora, Judá, salían reyes de repente malos, pero la mayoría de ellos eran reyes buenos y que bendecían la nación. Cuando los reyes salían reyes malos era un desastre, porque se apartaban de Dios, se volvían a la idolatría y ellos blasfemaban de Dios. Entonces el Señor mandaba juicio. Y usted ve ahí, si usted lee, ve a ver que los juicios de Dios eran terribles. Le mandaba naciones donde, como el caso de los caldeos, que eran naciones que eran terribles de malos, y los castigaba Dios. Y después el pueblo de Israel nuevamente volvía a clamar a Dios y volvía y salía un rey bueno. En este caso, estamos viendo de que el rey Usías es uno de los reyes buenos, de los reyes que se destacó por buscar a Dios, por creer en Dios y por hacer la voluntad de Dios. Eso trajo, hermano, prosperidad al país. Eso trajo tranquilidad. Eso trajo que ellos no tuvieron guerra con los de alrededor. Eso trajo que Dios bendijo a esa nación. Y volvieron en prosperidad más de 20 años, 30 años, donde era todo próspero. Porque el pueblo, el rey y el pueblo buscaron a Dios y hicieron la voluntad de Dios y confiaron en Dios y se dejaron guiar por Dios. Pero de repente, hermano, se muere el rey Usías. ¿Se puede imaginar usted lo que pasó en la nación? ¿Quién va a subir de rey ahora? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque ya estaban ellos acostumbrados a ver por los otros lados
en las otras naciones, como cuando subía un rey, la destrucción que había. Entonces, en los momentos más difíciles, este hombre de Dios se encontró en el templo, el lugar más adecuado. Pero quiero ver una cosa acá, que este hombre vio la manifestación de Dios. Dice claro la Escritura. Aquí hay dos cosas importantes que ver. La gloria de Dios, ¿qué es lo que es realmente? Porque este hombre vio la gloria de Dios. En un momento difícil y crítico, estaba en el templo y Dios se le manifestó. Sin ningún aviso. Y esto quiero compartir, hermanos, que nosotros necesitamos eso. Hablamos de la gloria de Dios, le damos gloria a Dios, pero ¿qué es lo que es la gloria de Dios? Yo la otra vez estuve averiguando, viendo, wow, es tremendo, hermano. La iglesia necesita que la gloria de Dios caiga aquí. En nuestras vidas también. Mire, dice, la gloria de Dios es una manifestación de la persona de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios, y de alguna manera Dios se deja ver por su pueblo. Es una realidad. Ahora, hay dos cosas importantes que ver aquí para entender esta parte. Primero tenemos la gloria de Dios y segundo tenemos la unción. Dos cosas distintas y hay que entenderla porque si uno la entiende, wow, va a ser una bendición para su vida. Mire, la unción es algo que mucho se ha hablado de ella, ¿no es cierto? La unción es tremenda cuando viene a nuestras vidas. Pero la unción nos necesita a nosotros. Le necesita a usted para, cuando la unción viene, necesita a alguien para poder bendecir, para poder sanar, para poder hacer milagros, maravillas, para poder levantar a la gente, para poder salvar. La unción no es así sola, la unción le necesita a usted y a mí. Mientras más buscamos a Dios, más unción. Mientras más nos entregamos al Señor, más unción. Mientras más oramos, mientras más ayunamos, mientras más estamos en la casa del Señor, mientras más nos comprometimos con Dios, la unción va creciendo, incrementándose en nosotros. ¿Para qué? Para bendecir a la gente. Para que cuando usted hable, suceda algo. Para eso es la unción. Amén. ¿Lo entendió? Pero le necesita a usted. Me necesita a mí. Si yo no me entrego, si yo no busco a Dios, como debe ser, la unción no trabaja. No se manifiesta. Está ahí parada. Pero cuando un hijo de Dios busca a Dios, cuando una hija de Dios se entrega a Dios y lo busca de todo corazón, la unción empieza a incrementarse y usted empieza a hablar ¿con qué? Con poder, con autoridad, con la gracia de Dios. La gente recibe, aleluya, lo que la unción produce. Amén. Pero la gloria de Dios es una manifestación de Dios que no necesita a nadie. Wow. No le necesita a usted ni a mí. Cuando viene la gloria de Dios, viene, hermano. Viene y produce lo que tiene que hacer. Por ejemplo, para entenderlo, hay un pasaje aquí que Israel, ¿se acuerda de Salomón? Cuando Salomón acabó de orar para poder inaugurar el templo, la gloria de Dios no estaba ahí. Y Salomón, usted vio Salomón quién era. Cuando Salomón, dice en 2 de Crónicas 7, versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Cuando yo leí esto, hermano, me impresioné. Diga, Señor, ¿qué sucede así aquí? O sea, estaban inaugurando el templo. Ya
la presencia de Dios. Se acuerda que andaba en carpas, después en un tabernáculo, en el desierto. Ahora había llegado un momento de lo que David había pedido a Dios. Y Dios le dijo, tú no, porque has matado a mucha gente. Va a ser tu hijo que va a salir de tus lomos. Y era Salomón. Y Salomón le hace el templo, hermano. ¿Se lo puede imaginar usted? Le hace el templo a Dios. Y ya cuando lo termina, tenía toda la fiesta. Porque Salomón era bien organizado. Tenía toda la fiesta. Tenía los sacerdotes, hermano, con las trompetas. Tenía los holocaustos. El hermano tenía toda la fiesta preparada. Y de repente, hermano, el Señor dijo, no te necesito. No te necesito los holocaustos. No necesito las trompetas. Mire lo que pasa, hermano, cuando cae en la gloria de Dios. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto, las víctimas, la media fiesta, hermano. Y dice, y la gloria de Jehová llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. O sea, hermano, el Señor vino, se manifestó, se agradó, no esperó, no quiso fiesta, la fiesta se acabó, no quiero holocausto, no quiero víctima, no quiero sacrificio, no quiero que nadie esté aquí, mi gloria va a llenar esto. No lo necesito a ustedes, mi gloria va a hacer lo que tiene que hacer. Y cayó la gloria de Dios, hermano, y consumió los holocaustos, consumió todo. ¿Cómo sería, hermano, la gloria de Dios que no dejó que los sacerdotes entraran? No podían entrar porque estaba lleno de la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios cae, hermano, ahí se producen cosas importantísimas para nuestras vidas. Ahí es donde Dios empieza a tratar con nosotros personalmente. No la unción, la gloria de Dios la esperamos en cualquier momento. Usted puede tener una fiesta preparada, puede estar usted entregándose y haciendo cosas para agradar a Dios, aleluya, pero Dios no es así. Dios aparece cuando Él quiere y hace cuando Él quiere y bendice a quien quiere, donde quiera. Él se aparece con la gloria de Él, pero no nos necesita a nosotros. Y cuando la gloria de Dios cae, hermano, mire lo que pasó. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron. Número 1. Aquí no se trata que me gustó la alabanza, esta no me gustó. O que los trompetistas tocan mal o tocan bien. Es que tengo un grupo musical y que nosotros tenemos los discos. Aquí, hermano, aleluya, cuando cae la gloria de Dios en medio de nosotros, aleluya, al Señor no le importa qué instrumento tenga usted o qué voz tenga usted. Es Él el que produce, aleluya, cantarle a Él de verdad. Por eso no se trata de músicos. Por eso no se trata de profesionales. Por eso no se trata de que usted le haga, aleluya, prepara algo para que haya movimiento. Aquí no se trata de eso. Cuando cae la gloria de Dios, nadie queda parado. Mire, hermano, lo que dice más acá. Y se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron. Alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Entendió las dos cosas? La unción es buena, pero nos necesita a nosotros. Y si nosotros no estamos dispuestos, se para. Y eso, hermano, que está pasando en la iglesia hoy día. Porque la unción está, el Espíritu Santo está, mora en usted, pero necesita que se incremente. Y para eso hay que pagar un precio. Hay un sacrificio que hacer, hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar el rostro de Dios, hay que estar con Él, hay que trabajar para Él, hay que caminar con Él, hay que tener intimidad con Él, hay que empezar a escuchar su voz. Todo eso, hermano, va incrementando la unción suya para bendecir a la iglesia, para bendecir su familia, para bendecir el mundo. Pero la gloria de Dios
no necesita a nadie. Cuando viene la gloria de Dios, hermanos, suceden muchas cosas y lo vamos a ver un poquito más adelante. Se fija que primeramente lo que hicieron ellos, se humillaron, se postraron, adoraron al Señor y quedaron ahí, hermano. Ahora, mire, hermanos, en el Señor, ¿qué pasa cuando cae la gloria de Dios? Cuando vemos la gloria de Dios y podemos ver a Dios sentado en su trono, la primera cosa que nosotros vemos es a nosotros mismos. Cuesta verse a uno mismo, hermano. ¿Cierto? A uno le cuesta. Aunque se ponga en el espejo, hermano, se ve bonito. Se ve bonita. Pero realmente usted... Yo puedo compararme con usted. Y usted se puede comparar conmigo. Si usted se compara conmigo, dice, bueno, el pastor... Voy a poner un ejemplo así. El pastor le gusta la corbata roja. Pero a mí no me gusta. El pastor, ¿cómo explicar para que lo entienda? Cuando yo me comparo con usted, veo cosas que son mejores las que tengo yo que usted. Yo que me comparo, por ejemplo, con el hermano David está firmando, pero yo soy el pastor y estoy llevando la palabra, soy más importante que él. Aleluya. Eso muchas veces se hace. Amén. Pero cuando baja la gloria de Dios en nosotros, y cuando me comparo yo con Dios, hasta ahí llegué. Con usted me puedo comparar, pero con Dios no. Porque cuando este hombre se encontró en el templo, y ahí en ese lugar, en un momento peligroso y difícil, de pena, de dolor, como le dijera yo, de sepultura, de cementerio, de dolor, Dios se manifiesta la gloria de Dios sobre ese hombre. ¿Y qué es lo primero que hace? Lo leímos, ¿no es cierto? Dice, ay, como yo estaba segura, aycito de mí, que mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Yo, siendo, imagínense, estaba recién empezando el ministerio, el profeta, siendo un hombre de labios inmundos que habla cosas que no tiene que hablar. Han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos y que estoy en medio de pueblo que habla cosas con sus labios inmundos que no deben hablar. ¡Wow! ¿Dónde quedó el profeta Isaías? Uno de los profetas mesiánicos. Se encontró, hermano, cuando viene la gloria de Dios, este hombre se encontró tan sucio delante de la presencia de Dios. Y algunas veces nosotros somos arrogantes en ese caso. Hermanos, en el Señor muchas veces nosotros decimos, soy mejor que este. Yo tengo más que este. Pero qué bueno cuando cae la gloria de Dios sobre nosotros. Y lo primero que hace la gloria de Dios, apaga el orgullo. Y lo primero que hace es que nos compara con Él. Y si nos comparamos con Él, hermanos, nos sentimos sucios ante la presencia de Dios. ¿Entiende, iglesia? Por eso es que es importante, hermano, aleluya, cuando la gente empieza a murmurar, cuando la gente empieza a hablar de su hermano, cuando la gente empieza a hablar de cosas que no debe hablar, aleluya, aunque tenga la unción usted, aleluya, no se da cuenta, pero cuando baja la gloria de Dios, aquellos que hablaron, aquellos que condenaron, aquellos que hicieron cosas malas, aquellos que tuvieron un momento malo, Dios ahí los toma. No para destruirlo, sino que nos toma para que se den cuenta. Amén. Ahí no interviene hombre, ahí no interviene nada. Es Dios mismo con su gloria y empieza la persona. Lo primero, hermano, que sucede, que no puede seguir igual que antes.
Cuando baja la gloria de Dios, hermanos, en el Señor, no podemos seguir siendo los mismos. Amén. ¿Entendió esa parte, hermano? O sea, que la gloria de Dios nos descubre quiénes somos. Algunas veces yo no me conozco. Algunas veces no me conozco quién soy. Pero cuando he visto esa gloria de Dios ha venido a mí, me descubre quién soy. Y no soy nada, hermano. Un pedazo de carne que vuelve a la tierra y de donde salió, ahí vuelve. Absolutamente no somos nada, hermano. Y muchas veces nos gloriamos. Muchas veces dicen, yo soy aquí, yo soy allá, y yo acá, y Dios me usó acá. No somos nada. Por eso que cantamos, la gloria de Dios, aleluya, es para Él. No para nosotros, Señor, por favor. Por eso que es importante, hermano, que usted ore y clame para que la gloria de Dios venga a su hogar, para que la gloria de Dios venga a su matrimonio, para que la gloria de Dios venga aquí a la iglesia, para que la gloria de Dios venga a nuestros hijos, para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros individualmente, para que hayan cambio y tomen decisiones, aleluya, de calidad. Necesitamos eso, hermano. Aleluya. Es tremendo, hermano. Yo le decía a mi esposa ayer en el asunto del casamiento, lindo casamiento, pero yo tenía esa responsabilidad, estaba más nervioso que los novios, hermano. Primera vez en mi vida que iba a hacer un servicio en inglés. Y mire, le digo la verdad. Para mí no es problema en inglés. Yo puedo ahora, pues con la Biblia le hablo en inglés. Y usted me va a entender. Y yo tenía ese problema. Dije, Señor, pero... Y ensayaba. Después dije, ¿qué tengo que ensayar tanto? Si dependo de ti, Señor. Y yo pedí esto que le estoy diciendo. Dije, Señor, sí, voy a estar en un lugar donde hay de todo. Pero lo único que quiero, que coloque gracia en mí. No le pedí el idioma, hermano. Estaba ahí. Pero la gracia de Dios, dije, Señor, quiero ver tu gloria. Y ahí estuve adentro metido en el cuartito ahí, hermano, y de repente salía. Señor, lo único que quiero es ver tu gloria. Que tú seas glorificado. No le digo que estaba nervioso, sí. De repente llega el que hace la grabación y me sacó toda la camisa, sáquese aquí, sáquese allá. Me metió la cuestión por adentro. Señor, qué humillación más grande. El hombre me miró y me dijo, te pasaste, me dijo. Y yo ahí después poniéndome los pantalones y toda la cuestión. Eso no lo vieron ustedes, pues estaba adentro la cosa. Y yo, Señor, qué tremendo esto. Y volví a mi mente el inglés y todo. Y de repente me acordaba, Señor, yo lo único que quiero es que tú seas glorificado aquí, no yo. Y hermano, le digo la verdad de las cosas. Yo salí cuando llegó la novia y todo lo que se quiera. Cuando yo empecé, yo vi la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Cambió mi mente. Cambió mi vida ahí en esos momentos. Yo vi la gente que estaba ahí y, ¿sabe? Me encontré tan seguro. Me encontré, dije yo, no me interesa el inglés. Eché hasta chiste en inglés, hermano. Y ese fue Dios, hermano. Después que yo terminé todo y dije, aquí está el matrimonio tanto y que Dios le bendiga, salieron para mí, me fui para adentro. Dice, Señor, te pasaste. Te pasaste, Señor. Esa es la gloria de Dios, hermano. Mi unción, yo estaba orando, estaba haciendo de todo. La unción estaba en mí, pero eso no me sirvió. Fue Dios, vino la gloria de Dios individualmente, nadie se da cuenta de eso. Vino a mí y me cambió en el momento que yo empecé. Y el diablo me quiso
Ya, pero la gloria de Dios estaba ahí, hermano, en mí. Eso es lo que le quiero compartir en esta hora. La gloria de Dios va a cambiar nuestras vidas. La gloria de Dios nos va a poner valiente, hermano. La gloria de Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante. La gloria de Dios nos va a dar ese poder para hablarle a la gente. La gloria de Dios nos va a sacar del estado inactivo que estamos. La gloria de Dios nos va a sacar de la duda. La gloria de Dios nos va a sacar de todo lo que es incredulidad. Nos va a sacar del temor. La gloria de Dios es algo que se manifiesta en forma, hermano, inmediata. No necesita a nadie. ¿Lo entendió, iglesia? Si usted lo entiende, va a empezar a ver eso. Va a empezar a ver eso. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Y hermano, aleluya. Cuando vemos al Señor sentado en su trono y nos vemos a nosotros mismos, esto nos conduce a un verdadero arrepentimiento y Dios nos limpia. Cuando somos honestos, podemos escuchar a Dios. ¿Sabe usted que Isaías no escuchó nada? Él era el profeta de Dios, el mesiánico, uno de los profetas mayores, tremendo. Estaba empezando el ministerio, más encima tenía parte de la familia real. Era un hombre buenísimo, pero se encontró ahí, hermanos, en el Señor, en un lugar donde él no podía hacer absolutamente nada. Nada, ahí estaba. Pero Dios, la gloria de Dios se le manifestó a él. Cuando la gloria del Señor se manifestó a Isaías, dice en el versículo 8, hermano, por ahí dice, que vino un ángel, sacó un carbón encendido. Amén, porque estaban haciendo holocausto ahí. Sacó un carbón encendido el ángel y le tocó los labios a Isaías, le dijo, ahora es quitada tu culpa. Limpio. Que el Señor nos guarde que no vaya a venir un ángel, hermano, y estemos hablando cosas que no debemos hablar y nos toque con un carbón encendido. No va a ser así. Pero eso significa, hermano, que cuando vino el ángel y le pasó el carbón por la boca, le dijo, ahora es quitada tu culpa, estás limpio. La gloria de Dios, hermano, lo limpió completamente. ¿Y qué pasó con él? Y eso es importante, hermano. Yo quiero eso. Dice en el versículo 8, vamos a ver, El versículo 8 de Isaías, ¿cuánto le dije? Isaías 6. Cuando empezando casi, dice el versículo 8, después oí la voz del Señor. ¿Cuándo escuchó la voz del Señor? ¿Cuando llegó al templo? ¿Cuando era un profeta que todo lo escuchaba? Después que la gloria de Dios descendió sobre él, lo limpió, hermano, lo restauró, lo perdonó. No se metió hombre nada, la gloria de Dios hizo eso. Y ahí recién pudo escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿Sabe que hay una mala costumbre que dice, Dios me dijo esto, Dios me dijo, hasta los predicadores? Yo veo a unos predicadores algunas veces, Dios me dijo esto, me dijo allá, me dijo aquí y dijo esto y hace esto. Muchos Dios lo toman así tan livianamente y no es así la cosa. Cuando Dios habla, hermano, hay que estar limpio. Cambios profundos en nosotros cuando Dios habla. Amén. Que Dios nos guarde, que Dios me dijo, no lo diga. Si Dios va a bendir a usted, Él le va a decir a usted. Amén. Mira, hermano, esa es una de las partes principales. La unción le necesita a usted. Y si usted no se entrega al Señor y no incrementa la unción, no va a pasar nada. Seguimos religiosos. Pero si usted pide y clama que venga la gloria de Dios sobre su vida, usted va a ver el cambio.
Ahí no va a traer al pastor, ni va a traer nada. Es Dios ahí. Mire, no permitió ni que los músicos tuvieran. Porque hasta los músicos ahí, hermanos trompetistas, estaban en pecado. Y no podían entrar. Amén. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Va a producir cambios profundos en nosotros, hermanos, en el Señor. Isaías se vio a sí mismo, se arrepintió y fue limpiado y después pudo escuchar la voz de Dios y se ofreció, o sea, servicio. Isaías llegó buscando y salió ofreciéndose cuando fue limpio por la gloria de Dios. Este hombre llegó buscando algo, pero salió ofreciéndose. Qué lindo, hermano. Llegar aquí buscando algo y salir de aquí ofreciéndose a Dios. Dios, ¿qué hago? Dime, Señor, aquí estoy. Úsame. ¿Me cuesta ahora eso, hermano? ¿Qué hago? Gloria a su nombre. Aleluya. ¿Entendió esa parte? Yo quería que entendiera esa. Lo que es la gloria de Dios y lo que es la unción. Vuelvo a insistir. La unción depende de nosotros. Para que se manifiesta necesita a usted y a mí. Pero la gloria de Dios no, hermano. En cualquier momento viene y hace lo que tiene que hacer. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero llegar hasta aquí, hermano. Usted puede ver, hermano, que el diablo hace cosas para estorbar. Pero si usted captó esto, usted verá lo que realmente es el Evangelio. Dios en estos últimos tiempos, hermano, nos está llamando a nosotros y está esperando. Va a llegar el momento de que usted no se va a dar ni cuenta. A lo mejor va a estar en su casa, con sus hijos, con su familia, con su nieto, hermano, y va a caer la gloria de Dios ahí. No va a pedir permiso, no va a decir, hagan un ritual porque yo voy para allá. No va a pedir nada, nada, absolutamente. Va a venir y va a, hermano, aleluya. Y eso va a producir cambio. Aunque usted no quiera o quiera. Aunque Isaías quería o no quería, lo cambió. Y eso es lo que pasa, hermano. Cuando la gloria de Dios viene, no necesita a nadie. Que Dios le bendiga. Póngase de pie, hermano. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuánto necesitamos la gloria de Dios? ¿No es cierto, hermano? Que se manifieste. Yo la necesito, hermano. ¿Cómo me gustaría tener más y más de eso? Lo experimenté ayer. Dije, qué lindo, hermano, pararse en algún lado y que el Señor haga la obra, hermano. Que el Señor se manifieste y haga lo que tiene que hacer. Que usted no se vea. Amén. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Si usted lo quiere porque entendió. Padre, mira las manos levantadas. Estamos cansados de lo religioso, Señor. Estamos cansados, Padre, de llegar tanta, Padre Santísimo, religión, Señor. Aleluya, de tanto esfuerzo que hacemos, Padre Santísimo. Pero en esta hora nosotros lo que pedimos, Padre mío, lo que usted hizo con Isaías, Señor. Lo que usted hizo en 2 de Crónicas 7, Señor, cuando Salomón, aleluya, le tenía todo preparado, la media fiesta que tenía, Señor, pero usted pagó toda la fiesta, la pagó, la terminó porque usted es la fiesta, Señor. En esta hora mira nuestros hogares, mira nuestros matrimonios, mira nuestros hijos, Señor, mira nuestras vidas, mira esta iglesia, Padre. Clamamos y oramos junto con mis hermanos para que su gloria se derrame en nuestros hogares, para que su gloria se derrame en nuestros trabajos, Señor, para que su gloria se derrame en nuestros hijos, Señor, para que su gloria se derrame en nuestros nietos, en el futuro que viene para ellos, aleluya, para que también su gloria se derrame en esta iglesia, Señor, para que la gloria suya se derrame en nuestros matrimonios, mi Rey precioso, aleluya, para que seamos, aleluya, limpiados, restaurados, bendecidos y para que seamos de gran bendición, aleluya, con su gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Y la iglesia dice, amén. La gloria a Dios, ¿no es cierto? No a nosotros. Denle un aplauso al Señor. Aleluya.
La gloria para Él. Aleluya. Yo sé que Dios le ha usado a usted. Dios ha hecho algo en usted. Siempre dele la gloria a Él. Es la gloria de Él que ha venido a usted. Aleluya. Cantémosle al Señor y digámosle: la gloria es para ti, Señor. No para nosotros. Para ti, Señor. Para ti, Señor. Aleluya. Toda la gloria, la honra, la alabanza.